Las galaxias son las grandes obras maestras arquitectónicas del universo. Vastas ciudades cósmicas que comprenden miles de millones o incluso billones de estrellas, planetas, nebulosas, materia oscura y agujeros negros supermasivos. Estas estructuras celestes, que varían en forma desde majestuosas espirales hasta enigmáticas elípticas y grupos irregulares, han cautivado a la humanidad durante siglos, encendiendo una curiosidad insaciable sobre su origen, evolución y destino. Entre ellas, la galaxia del Sombrero, o MESI 104, se erige como uno de los ejemplos más sorprendentes y misteriosos, un enigma galáctico que revela la complejidad y grandeza del universo. La galaxia del Sombrero, ubicada aproximadamente a 31 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Virgo, obtuvo su nombre debido a su apariencia distintiva. Cuando se ve a través de telescopios, se asemeja a un sombrero de ala ancha, gracias a su brillante protuberancia central rodeada por un oscuro carril de polvo bien definido. Esta estructura icónica representa un híbrido de tipos galácticos que combina características de galaxias espirales y elípticas. El núcleo luminoso y el gran halo de cúmulos globulares sugieren una naturaleza elíptica, mientras que el disco prominente y el carril de polvo resaltan sus características espirales. Esta dualidad desafía los sistemas de clasificación tradicionales e invita a una investigación más profunda de los procesos que dan forma a las galaxias. Los estudios astronómicos sugieren que la galaxia del Sombrero es un objeto masivo, que contiene aproximadamente 800.000 millones de masas solares. Su halo está poblado por un número excepcional de cúmulos globulares, hasta 2.000, que superan con creces los pocos cientos que se encuentran normalmente en una galaxia como la Vía Láctea. Esta abundancia plantea preguntas sobre la historia de la galaxia y si se formó a través de una serie de fusiones o evolucionó de forma aislada. Además, el núcleo de la galaxia del Sombrero alberga un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 1.000 millones de veces la de nuestro Sol, lo que acentúa aún más su papel como potencia cósmica. La astronomía moderna se basa en una combinación de técnicas de observación y modelos teóricos para estudiar galaxias como M104. Los telescopios ópticos, como el Telescopio Espacial Hubble, proporcionan imágenes de alta resolución, capturando los intrincados detalles de la estructura de la galaxia. Mientras tanto, los radiotelescopios profundizan en el gas frío y difuso que alimenta la formación de estrellas, y los observatorios de rayos X detectan las emisiones del gas caliente que se arremolina alrededor de su agujero negro central. La espectroscopia, una técnica que analiza el espectro de luz emitido o absorbido por una galaxia, revela información crucial sobre su composición química, movimiento y distancia. Uno de los aspectos más intrigantes de la investigación galáctica consiste en descubrir el papel de la materia oscura. Las observaciones de galaxias, incluida la galaxia Sombrero, sugieren que su masa visible, estrellas, gas y polvo, es insuficiente para explicar las fuerzas gravitacionales necesarias para mantener su estructura. En cambio, una sustancia invisible y enigmática conocida como materia oscura proporciona la masa necesaria para mantener unidas a estas entidades cósmicas. Los estudios indican que hasta el 90% de la masa total de una galaxia puede ser materia oscura, pero su naturaleza sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica. El estudio de las galaxias no es simplemente una búsqueda de curiosidad académica. Tiene profundas implicaciones para la comprensión del pasado y el futuro del universo. Las galaxias son los bloques de construcción fundamentales del cosmos, y su evolución está intrincadamente ligada a la historia del universo mismo. La luz que vemos desde galaxias lejanas viaja a grandes distancias, lo que permite a los astrónomos mirar miles de millones de años en el pasado. Al estudiar estas antiguas fuentes de luz, reconstruimos la línea de tiempo del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días. La galaxia del Sombrero, con sus características inusuales, proporciona un laboratorio único para explorar estas cuestiones cósmicas. Su núcleo brillante ofrece una ventana al comportamiento de los agujeros negros supermasivos y su influencia en las estrellas y el gas circundantes. Mientras tanto, el carril de polvo sirve como un sitio de formación estelar activa, lo que ilustra la naturaleza cíclica de la evolución galáctica. Además, los cúmulos globulares del halo pueden contener algunas de las estrellas más antiguas del universo, lo que ofrece información sobre las primeras etapas de la formación de galaxias. En los últimos años, los avances tecnológicos han revolucionado nuestra capacidad para estudiar galaxias. Los observatorios terrestres equipados con óptica adaptativa pueden corregir los efectos borrosos de la atmósfera de la Tierra, logrando una claridad cercana al nivel del espacio.
Los instrumentos espaciales, como el telescopio espacial James Webb, amplían nuestro alcance a longitudes de onda infrarrojas, penetrando en el polvo y el gas que oscurecen la luz visible. Estas herramientas permiten a los astrónomos estudiar galaxias en todo el espectro electromagnético, descubriendo estructuras y procesos ocultos. La exploración de las galaxias también se cruza con otras disciplinas científicas como la cosmología y la física de partículas. La distribución y el comportamiento de las galaxias proporcionan evidencia crítica para comprender la energía oscura, la misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo. Las observaciones de los cúmulos galácticos, las estructuras más grandes unidas gravitacionalmente, prueban las teorías sobre la naturaleza de la gravedad y la estructura a gran escala del cosmos. A pesar de estos avances, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo se forman y evolucionan las galaxias a lo largo de miles de millones de años? ¿Qué desencadena la transición de la formación de estrellas activas a la quietud? ¿Cómo influyen las interacciones y fusiones en su estructura? La galaxia del sombrero ejemplifica estos misterios, ya que su naturaleza híbrida insinúa un pasado complejo y quizás turbulento. Además, el estudio de las galaxias tiene profundas implicaciones filosóficas y existenciales. Al examinar estos mundos distantes, nos enfrentamos a nuestro lugar en el universo. Las galaxias no son estáticas monumentos, sino ecosistemas dinámicos, en constante evolución e interacción. Nos recuerdan que el universo es una vasta red interconectada de materia y energía, gobernada por las mismas leyes físicas que dan forma a nuestra propia existencia. En las próximas décadas, la búsqueda para desentrañar los misterios de las galaxias continuará impulsando la innovación y el descubrimiento. Los telescopios de próxima generación, como el Extremely Large Telescope, ELT, y el Square Kilometre Array, SK, prometen ampliar nuestra comprensión del cosmos. Estos instrumentos proporcionarán una resolución y sensibilidad sin precedentes, lo que permitirá estudios detallados de las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Al contemplar la galaxia del sombrero y sus hermanas, no estamos simplemente observando objetos distantes. Estamos entablando un diálogo profundo con el universo, tratando de comprender las fuerzas que le dan forma y nuestro lugar dentro de él. El estudio de las galaxias es un testimonio de la curiosidad y el ingenio humanos, una búsqueda que trasciende fronteras y generaciones, uniéndonos en una búsqueda compartida de conocimiento y asombro. Esta extensa y enriquecida narrativa captura la esencia de la ciencia galáctica y destaca el encanto y la importancia de la galaxia del sombrero. Hazme saber si deseas una mayor elaboración o un enfoque específico en algún aspecto. La galaxia del sombrero, a menudo considerada como una de las galaxias más bellas del universo, no es simplemente un objeto de fascinación estética. Contiene profundos enigmas científicos que desafían nuestra comprensión de la evolución cósmica. Imagínese de pie en el borde de su disco luminoso, donde la atracción gravitacional de miles de millones de estrellas baila con las fuerzas invisibles de la materia oscura, dando forma al intrincado ballet de su estructura. Cada punto de luz en esta galaxia representa un sistema solar, una cuna potencial de vida y un vistazo a las vastas posibilidades de la existencia. Lo que hace que M104 sea particularmente intrigante es el marcado contraste entre su protuberancia central brillante y compacta y el disco delgado y plano que la rodea. Esta yuxtaposición plantea interrogantes sobre su formación. ¿Evolucionó de forma aislada, acumulando masa silenciosamente durante miles de millones de años? ¿O soportó encuentros violentos con otras galaxias, fusionándolas y absorbiéndolas en su estructura? Las teorías abundan, pero las respuestas definitivas siguen siendo esquivas, veladas tras el enigmático resplandor de sus estrellas y el frío abrazo del polvo interestelar. El agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia del sombrero es otra característica cautivadora. Los agujeros negros son los enigmas cósmicos por excelencia, regiones donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. En el caso de M104, se estima que este agujero negro tiene más de 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, ejerciendo una profunda influencia en su entorno. El disco arremolinado de gas y polvo que alimenta a este monstruo gravitacional emite rayos X de alta energía, proporcionando una rara visión de los violentos procesos que ocurren en los núcleos galácticos. Estas observaciones permiten a los científicos investigar la relación entre los agujeros negros y las galaxias que los albergan, una relación que sigue siendo uno de los misterios más profundos de la astrofísica. Al alejarse, el halo de la galaxia del sombrero revela otra capa de su historia. Esta región difusa y esférica es el hogar de miles de cúmulos globulares,
densas colecciones de estrellas antiguas unidas fuertemente por la gravedad. Cada uno de estos cúmulos es como una reliquia del universo primitivo, un registro fosilizado de las condiciones que existieron poco después del Big Bang. El estudio de estos cúmulos ofrece pistas sobre la historia de formación de la galaxia y los procesos más amplios que dieron forma al cosmos en su infancia. Quizás uno de los aspectos más alucinantes del estudio de galaxias como el sombrero es darse cuenta de que estamos mirando hacia el pasado. La luz de M104 tarda 31 millones de años en llegar a nosotros, lo que significa que no la vemos como es hoy, sino como era cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. Este concepto, conocido como tiempo de mirada retrospectiva, transforma las galaxias en máquinas del tiempo, lo que nos permite observar la historia del universo que se desarrolla ante nuestros ojos. Las galaxias no son islas aisladas que flotan en el espacio. Están interconectados a través de vastas estructuras cósmicas, formando cúmulos, supercúmulos y filamentos que abarcan millones de años luz. La galaxia del sombrero reside cerca del cúmulo de Virgo, uno de los cúmulos de galaxias más masivos del universo local. La influencia gravitacional de este cúmulo, junto con el misterioso empuje de la energía oscura, da forma sutilmente a la trayectoria de M104. La interacción de estas fuerzas es un microcosmos del drama cósmico más grande, donde la gravedad y la energía oscura compiten para definir el destino del universo. La energía oscura en sí misma es un concepto tentador, que surgió del estudio de las galaxias. En la década de 1990, los astrónomos descubrieron que el universo no solo se está expandiendo, sino que se está acelerando. Esta revelación, galardonada con el Premio Nobel de Física en 2011, sugiere la presencia de una fuerza misteriosa que impregna el espacio. Las galaxias, como marcadores visibles de la expansión del universo, son clave para desentrañar este misterio. Observar cómo se mueven y evolucionan galaxias como la del sombrero proporciona datos críticos para comprender la naturaleza de la energía oscura y sus implicaciones para el destino final del cosmos. Pero incluso cuando miramos hacia afuera, el estudio de las galaxias se refleja en nosotros, obligándonos a enfrentar preguntas profundas sobre nuestra propia existencia. ¿Qué papel juega la Tierra en este vasto tapiz cósmico? ¿Somos una anomalía, un fenómeno único en un universo dominado por gas y polvo sin vida? ¿O son galaxias repletas de planetas como el nuestro que albergan formas de vida que miran hacia el cosmos, preguntándose sobre su lugar al igual que nosotros? La galaxia del sombrero, con su serena belleza y sus complejidades ocultas, nos invita a reflexionar sobre estas preguntas. Nos invita a explorar no solo su estructura física, sino también las verdades más profundas que contiene sobre el universo y sobre nosotros mismos. Cada fotón de luz de sus estrellas lleva una historia de creación, transformación y posibilidades infinitas. Y a medida que nuestros telescopios se vuelven más poderosos, a medida que nuestra comprensión se profundiza, nos acercamos más a descifrar estas historias, una galaxia a la vez. El viaje para descubrir los secretos de galaxias como M104 está lejos de terminar. El universo es una entidad viva que respira, en constante evolución y remodelación. La galaxia del sombrero, aunque aparentemente estática en las frías profundidades del espacio, es parte de esta gran sinfonía cósmica, una sinfonía que apenas estamos empezando a entender. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que queda por conocer, de lo mucho que nos queda por delante. Y así, seguimos mirando hacia arriba, cuestionando, soñando, sabiendo que cada descubrimiento no es un punto final, sino un nuevo comienzo. A medida que nos sumergimos más en los misterios de la galaxia del sombrero y su especie, las preguntas se vuelven más convincentes. ¿Por qué esta galaxia, con su estructura serena y simétrica, tiene tal agujero negro supermasivo inusualmente grande? ¿Podría este coloso central ser la clave para entender el pasado de la galaxia? Los agujeros negros a menudo se asocian con el caos y la destrucción. Sin embargo, en el caso de la galaxia del sombrero, parece contribuir a un equilibrio sorprendente, una paradoja que desafía nuestras expectativas. El agujero negro supermasivo en el núcleo de M104 no es solo una anomalía gravitatoria, sino un motor cósmico. Su inmensa masa le permite controlar el gas circundante, el polvo e incluso estrellas enteras. Este proceso crea un disco de acreción, una estructura extraordinariamente caliente y brillante que se forma a medida que la materia entra en espiral en el agujero negro. La energía radiada por este disco es tan intensa que puede eclipsar la luz combinada de millones de estrellas. Lo fascinante es cómo esta energía también puede regular la formación de estrellas,
ya sea comprimiendo nubes de gas para desencadenar nuevas estrellas o destruyendo el área circundante con radiación, suprimiendo por completo el nacimiento estelar. Comprender este delicado equilibrio es esencial para reconstruir cómo evolucionan las galaxias con el tiempo. La galaxia del sombrero también sirve como una cápsula cósmica del tiempo. Su halo brillante, lleno de cúmulos globulares, guarda los secretos del universo primitivo. Estos cúmulos son algunas de las estructuras más antiguas conocidas en el cosmos, que contienen estrellas que se formaron cuando el universo aún era joven y estaba dominado por elementos primordiales como el hidrógeno y el helio. Al analizar la luz de estas estrellas antiguas, los astrónomos pueden decodificar las huellas químicas que quedan, revelando cuándo y dónde se formaron. Esto ayuda a los científicos a reconstruir no solo la historia de M104, sino también la historia más amplia de la formación de galaxias. Sin embargo, la galaxia del sombrero no es solo una reliquia del pasado, sino que es un participante activo en la red cósmica actual. Las galaxias no son vagabundos solitarios, son parte de vastas estructuras interconectadas que se extienden por todo el universo. El supercúmulo de Virgo, donde reside M104, es un nodo masivo en esta red, que conecta filamentos de materia oscura, gas y galaxias. La materia oscura, aunque invisible, juega un papel crucial en esta red. Proporciona el andamiaje gravitacional que mantiene unidas a las galaxias y las une en cúmulos. Sin materia oscura, la galaxia del sombrero, junto con todas las demás galaxias, simplemente se separaría. La búsqueda para comprender la materia oscura ha llevado a algunos de los experimentos más ambiciosos de la física. Desde detectores subterráneos enterrados en las profundidades de las montañas hasta aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, los científicos están buscando partículas elusivas que puedan explicar esta fuerza invisible. La curva de rotación de la galaxia del sombrero, cómo se mueven sus estrellas a diferentes distancias del centro, ofrece pruebas convincentes de la presencia de materia oscura. A diferencia de lo que predice la física newtoniana, las estrellas exteriores de M104 giran a velocidades que sugieren que la galaxia está rodeada por un halo masivo e invisible de materia oscura. La galaxia del sombrero también ofrece una lente hacia el futuro de nuestra propia Vía Láctea. En miles de millones de años, se espera que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionen, formando una nueva entidad galáctica. Si bien tales fusiones pueden parecer caóticas, son parte del ciclo de vida natural de las galaxias. La peculiar estructura del sombrero, su núcleo brillante y su halo extendido, puede ser el resultado de una antigua fusión similar, conservada en su apariencia serena. Al estudiar galaxias como M104, los astrónomos pueden predecir los posibles resultados de tales colisiones cósmicas, proporcionando una visión del futuro lejano. Otro aspecto cautivador de M104 son sus regiones de formación estelar, ocultas dentro de su disco polvoriento. A pesar de su antiguo y enorme halo, la galaxia del sombrero continúa produciendo nuevas estrellas, un testimonio de los procesos dinámicos dentro de su estructura. La formación de estrellas no es un proceso uniforme. Requiere las condiciones adecuadas, una delicada interacción de gravedad, temperatura y densidad del gas. Los oscuros carriles de polvo de M104, nítidamente grabados contra su núcleo luminoso, son los viveros donde nacen estas estrellas. La observación de estas regiones en detalle con telescopios infrarrojos permite a los científicos estudiar cómo se forman las estrellas en diferentes condiciones, lo que profundiza nuestra comprensión de este fenómeno universal. Y, sin embargo, a pesar de toda su belleza y secretos, la galaxia del sombrero nos recuerda la inmensidad de lo desconocido. Su gran escala, que abarca 50.000 años luz, desafía nuestra capacidad para comprender la inmensidad del universo. Dentro de esta única galaxia se encuentran miles de millones de estrellas, cada una potencialmente rodeada por planetas, algunos de los cuales pueden albergar las condiciones para la vida. La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los esfuerzos más profundos de la humanidad, y galaxias como M104 ofrecen innumerables oportunidades para el descubrimiento. Si existen civilizaciones inteligentes en otros lugares, también pueden contemplar su versión de la galaxia del sombrero, reflexionando sobre su lugar en el cosmos como lo hacemos nosotros. El estudio de las galaxias, incluida M104, es un esfuerzo multidisciplinario. Astrónomos, físicos, químicos e incluso biólogos colaboran para desentrañar el complejo tapiz del universo. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb, JWST, han revolucionado nuestra capacidad para estudiar galaxias con un detalle sin precedentes. Con sus capacidades infrarrojas,
El JWST puede mirar a través del polvo y revelar las capas ocultas de la galaxia Sombrero, descubriendo nuevos conocimientos sobre sus regiones de formación estelar y el agujero negro central. Lo que quizás sea más emocionante es que cada nuevo descubrimiento sobre galaxias como M104 abre la puerta a misterios aún más profundos. ¿Por qué algunas galaxias dejan de formar estrellas mientras que otras permanecen activas? ¿Qué papel juegan los campos magnéticos en la formación de su estructura? ¿Y cómo influye la interacción entre la materia oscura y la materia bariónica en su evolución? La galaxia del Sombrero, con su belleza icónica y complejidad científica, es más que un objeto distante en el cielo nocturno. Es un testimonio de la creatividad del universo y la curiosidad inquebrantable de la humanidad. Es un recordatorio de que, incluso mientras descubrimos los secretos del cosmos, el universo siempre tiene algo más que revelar, una fuente inagotable de maravillas e inspiración. Y así, miramos hacia arriba, no solo para observar, sino para soñar, cuestionar y descubrir nuestro lugar en este vasto y asombroso cosmos. La galaxia del Sombrero no es simplemente un objeto deslumbrante suspendido en la vasta oscuridad del espacio. Es un laboratorio cósmico donde convergen las leyes de la física, la química y la cosmología, desafiando los límites de la comprensión humana. Sus características únicas brindan la oportunidad de explorar algunos de los misterios más profundos del universo, desde la naturaleza de la materia oscura hasta los orígenes de los agujeros negros supermasivos e incluso el potencial de vida en mundos distantes. Una de las preguntas más desconcertantes sobre galaxias como la del Sombrero es el papel de la materia oscura, la masa invisible que supera a la materia visible en un factor de aproximadamente 5 a 1. Sin materia oscura, las rápidas velocidades de rotación de las estrellas en las regiones exteriores de M104 harían que fueran lanzadas al espacio intergaláctico. Sin embargo, permanecen unidos a la galaxia, rodeando el núcleo como si estuvieran sostenidos por un mano invisible. Este fenómeno, observado por primera vez en el siglo XX, fue una de las pruebas clave de la existencia de la materia oscura. Pero, ¿qué es? ¿Está hecho de partículas exóticas aún por descubrir? ¿O podría representar una falla en nuestra comprensión de la gravedad misma? Para explorar estas cuestiones, los científicos utilizan potentes simulaciones. Los superordenadores recrean la galaxia del Sombrero, incorporando las leyes conocidas de la física y diferentes hipótesis sobre la materia oscura. Estas simulaciones no son meros ejercicios teóricos, son herramientas predictivas. Al comparar galaxias simuladas con la M104 real, los astrónomos pueden refinar sus modelos, reduciendo las posibles explicaciones para la materia oscura. Algunas teorías proponen partículas como las WIMPs, partículas masivas de interacción débil, mientras que otros sugieren marcos completamente nuevos para la física, como la dinámica newtoniana modificada, MOND, o efectos de dimensiones superiores. Más allá de su halo de materia oscura, la luminosa protuberancia central de la galaxia Sombrero ofrece una visión de la misteriosa relación entre las galaxias y sus agujeros negros supermasivos. A diferencia del agujero negro de la Vía Láctea, que tiene una masa de alrededor de 4 millones de soles, el agujero negro de M104 inclina la balanza a la asombrosa cantidad de 1.000 millones de masas solares. Esta gran diferencia plantea preguntas críticas. ¿Cómo se vuelven tan masivos estos gigantes? ¿Son sembrados por agujeros negros más pequeños formados en el universo primitivo, o crecen principalmente consumiendo gas, estrellas e incluso otros agujeros negros durante las fusiones galácticas? El agujero negro de M104 es notablemente silencioso en comparación con los llamados cuásares que se encuentran en galaxias distantes, donde los agujeros negros supermasivos consumen materia vorazmente, emitiendo luz cegadora a través del universo. La tenue actividad del Sombrero sugiere que se encuentra en una fase de inactividad, pero su pasado puede haber sido mucho más dramático. Los cúmulos globulares circundantes, reliquias de una época cósmica anterior, pueden contener las respuestas. Estos cúmulos podrían contener estrellas que llevan las huellas químicas de emisiones de energía intensa, como las asociadas con un agujero negro activo. El estudio de estas pistas podría reescribir nuestra comprensión de los ciclos de vida galácticos. El carril de polvo de la galaxia, la banda oscura que rodea su núcleo luminoso, es otra área de intensa atención científica. Estas densas nubes de polvo y gas interestelar son más que simples características visuales. Son la materia prima para la formación de estrellas. Cuando las nubes de gas dentro de estas regiones colapsan bajo gravedad, encienden la fusión nuclear, dando a luz a nuevas estrellas. Sin embargo, el proceso está lejos de ser sencillo.
Los campos magnéticos, la turbulencia y la presión de radiación compiten para determinar si se formará una estrella o si la nube permanecerá estable. Los astrónomos utilizan telescopios avanzados como el Atacama Large Millimeter/Diagonal Submillimeter Array, ALMA, para sondear estas regiones con exquisito detalle. Al observar las débiles emisiones de las moléculas frías, pueden mapear la distribución y el movimiento del gas en el carril de polvo. Estas observaciones revelan regiones donde es probable que surjan nuevas estrellas y ayudan a responder preguntas más amplias sobre cómo galaxias como M104 mantienen la formación estelar durante miles de millones de años. Pero la galaxia del sombrero no existe de forma aislada. Como todas las galaxias, está influenciada por su entorno. La interacción entre las galaxias y su entorno, conocida como ecología galáctica, es un campo de estudio en auge. En el denso entorno del supercúmulo de Virgo, las interacciones gravitacionales entre galaxias pueden eliminar gas, interrumpir la formación de estrellas o desencadenar ráfagas de nueva actividad. Si bien el sombrero parece relativamente inalterado, las débiles corrientes de estrellas o gas, conocidas como colas de marea, podrían traicionar encuentros pasados con galaxias más pequeñas. Estas interacciones son huellas cósmicas, evidencia de las fuerzas dinámicas que dan forma al universo a las escalas más grandes. La galaxia del sombrero también inspira especulaciones sobre el potencial de vida extraterrestre. Dentro de su disco, donde se concentran las estrellas, puede haber innumerables planetas orbitando estrellas similares al Sol. Recientes los descubrimientos de exoplanetas han demostrado que los planetas son más comunes de lo que se creía, y muchos residen en la llamada zona habitable, la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían albergar agua líquida. ¿Podrían algunos de estos planetas albergar vida? ¿Tal vez incluso civilizaciones inteligentes? Si es así, ¿cómo percibirían su lugar en el universo? Y podrían, como nosotros, mirar a las galaxias vecinas con asombro, preguntándose si están solos. La búsqueda de la vida va más allá de la observación directa. Los científicos estudian la evolución química de las galaxias para comprender la distribución de los elementos necesarios para la vida. Los cúmulos globulares del sombrero, por ejemplo, contienen estrellas antiguas que se formaron cuando el universo estaba dominado por el hidrógeno y el helio. Con el tiempo, la fusión nuclear dentro de las estrellas ha producido elementos más pesados: carbono, oxígeno y nitrógeno, los componentes básicos de la vida. Al examinar la composición química del sombrero, los astrónomos pueden rastrear los procesos que enriquecieron sus estrellas y planetas con estos elementos que sustentan la vida. El futuro de la investigación galáctica promete descubrimientos aún más profundos. La próxima generación de telescopios, como el Extremely Large Telescope, ELT, y el Square Kilometre Array, SK, proporcionará una sensibilidad y resolución sin precedentes. Estos instrumentos permitirán a los científicos estudiar las galaxias no solo tal como son hoy, sino como eran hace miles de millones de años, cuando se estaban formando las primeras estructuras en el universo. Al observar galaxias como M104 con mayor detalle, podemos reconstruir la historia del cosmos mismo. La galaxia del sombrero, con su serena belleza y sus complejidades ocultas, es un microcosmos del universo. Es un lugar donde las fuerzas de la naturaleza, gravedad, radiación, magnetismo, interactúan a escalas a la vez vasto y minúsculo. Es un testimonio del ingenio de la humanidad que podamos observar y estudiar objetos tan distantes, descifrando sus secretos a partir de la tenue luz que nos llega a lo largo de millones de años. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, la galaxia del sombrero sigue siendo un misterio, un faro de lo desconocido que nos insta a seguir explorando, cuestionando y soñando. El universo, al parecer, siempre tiene más que revelar. La galaxia del sombrero, a pesar de su apariencia icónica y su relativa proximidad en términos cósmicos, es una puerta de entrada a la comprensión de fenómenos que amplían los límites de la comprensión humana. Sus características, que van desde su enigmático agujero negro supermasivo hasta sus delicadas líneas de polvo y su antiguo halo, no son maravillas aisladas, sino piezas interconectadas de un rompecabezas cósmico más grande. Cada revelación acerca de M104 sirve como un trampolín para responder a algunas de las preguntas más fundamentales del universo, al mismo tiempo que abre nuevas puertas de investigación. Los agujeros negros supermasivos, como el que se encuentra en el centro de la galaxia sombrero, siguen siendo uno de los fenómenos más desconcertantes y cautivadores de la astrofísica.
Si bien alguna vez se pensó que estos gigantes gravitacionales eran meros subproductos de la formación galáctica, estudios recientes sugieren que pueden desempeñar un papel central en la formación de sus galaxias anfitrionas. Las observaciones de M104 revelan una paradoja. Su agujero negro central está inactivo, pero la galaxia que lo rodea no muestra signos de la violenta agitación que a menudo se asocia con objetos tan masivos. ¿Podría este agujero negro haber estado más activo en el pasado, dando forma a la estructura del sombrero a través de chorros y vientos energéticos? ¿O está latente, esperando un nuevo influjo de materia? Las simulaciones de la evolución de las galaxias han demostrado que la retroalimentación de los agujeros negros supermasivos, donde la radiación de alta energía y los vientos expulsan el gas circundante, puede regular la formación de estrellas. Este proceso, conocido como retroalimentación del núcleo galáctico activo, AGN, por sus siglas en inglés, evita que las galaxias crezcan incontrolablemente grandes. El núcleo brillante y apretado de la galaxia sombrero sugiere una historia de actividad intensa, incluso si esa actividad ahora ha disminuido. Al estudiar las firmas químicas en su región central, los astrónomos pueden reconstruir su historia, en busca de evidencia de estallidos antiguos que pueden haber dado forma a su protuberancia luminosa y su sereno disco exterior. Uno de los aspectos más fascinantes del estudio de galaxias como el sombrero es el campo de la arqueología galáctica, el intento de desentrañar la historia de una galaxia mediante el estudio de sus componentes más antiguos. Los cúmulos globulares del sombrero, grupos densamente agrupados de estrellas antiguas, son particularmente valiosos en este esfuerzo. Estos cúmulos son cápsulas del tiempo, que conservan las condiciones del universo primitivo cuando se formaron por primera vez. Al analizar su metalicidad, la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, los científicos pueden inferir cómo y cuándo la galaxia del sombrero se enriqueció con elementos más pesados. Curiosamente, los cúmulos globulares de la galaxia del sombrero muestran una distribución bimodal. Algunos son ricos en elementos pesados, mientras que otros son pobres en metales. Esto sugiere que la galaxia puede haber crecido tanto a través de la formación de estrellas internas como de fusiones externas con galaxias más pequeñas. Cada fusión habría introducido nuevas estrellas, gas y materia oscura, contribuyendo a la estructura actual de la galaxia. Esta dualidad hace de M104 un excelente ejemplo de cómo evolucionan las galaxias a través de una combinación de acreción pacífica e interacciones violentas. El prominente carril de polvo del sombrero no es solo una característica visual, es una pista crítica sobre su funcionamiento interno. Este carril, compuesto de gas frío y polvo, es donde se produce la formación de estrellas. Sin embargo, a diferencia de los brazos espirales bien definidos de galaxias como la Vía Láctea, el disco del sombrero parece liso y sin rasgos distintivos. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Es el camino del polvo una reliquia de un pasado más activo, o es el resultado de un proceso único que inhibe la formación de distintos patrones en espiral? Las observaciones infrarrojas han revelado que el carril de polvo contiene una sorprendente cantidad de gas frío, la materia prima para la formación de estrellas. Sin embargo, la formación estelar en la galaxia del sombrero es relativamente tenue en comparación con las galaxias más activas. Esto sugiere que algo está suprimiendo el proceso, posiblemente la influencia de su agujero negro central o la dinámica gravitacional única de la galaxia. Comprensión por qué la formación estelar varía tanto entre galaxias, e incluso dentro de diferentes regiones de la misma galaxia, es un desafío clave en astrofísica. La galaxia del sombrero no es una entidad aislada, sino una parte de la red cósmica, una vasta red de galaxias, materia oscura y gas intergaláctico que define la estructura a gran escala del universo. El supercúmulo de Virgo, donde reside M104, es un bullicioso centro de actividad, con galaxias que interactúan a través de fuerzas gravitacionales. Si bien el sombrero parece relativamente inalterado, su historia puede incluir interacciones pasadas con galaxias cercanas o incluso grupos enteros de galaxias. Estas interacciones pueden dejar huellas sutiles, como corrientes de estrellas o gas que se extienden desde el disco de la galaxia. Estas características de marea, aunque débiles, son invaluables para reconstruir el pasado de una galaxia. Las observaciones del sombrero a niveles extremadamente bajos de brillo superficial podrían revelar tales características, ofreciendo nuevos conocimientos sobre su historia de fusiones e interacciones. La galaxia del sombrero, como todas las galaxias, contiene la historia del universo dentro de sus estrellas y estructuras. Sus estrellas más antiguas, formadas menos de 1000 millones de años después del Big Bang,
contienen las huellas químicas de las primeras supernovas que forjaron los elementos pesados esenciales para la vida. Al estudiar la luz de estas estrellas antiguas, los astrónomos pueden rastrear la evolución química del cosmos, vinculando la formación de galaxias con la historia más amplia del universo. Además, el sorprendente parecido del sombrero con un híbrido de galaxias elípticas y espirales desafía los esquemas de clasificación tradicionales. Esta naturaleza híbrida puede ser el resultado de condiciones únicas durante su formación, proporcionando pistas sobre la diversidad de la evolución galáctica. ¿Representan una etapa de transición entre diferentes tipos galácticos? ¿O es una entidad completamente única, moldeada por fuerzas que aún no hemos comprendido? Los misterios de la galaxia del sombrero no son meramente académicos, sino que impulsan la innovación tecnológica y la colaboración internacional. Las próximas misiones, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman, tienen como objetivo mapear la estructura del universo con un detalle sin precedentes, arrojando luz sobre la materia oscura y el papel de galaxias como M104 en la red cósmica. Los telescopios terrestres como el Extremely Large Telescope, ELT, observarán más profundamente en el núcleo del sombrero, revelando la dinámica de su agujero negro y las estrellas circundantes. Mientras tanto, instrumentos como el Square Kilometre Array, SK, revolucionarán nuestra comprensión del medio intergaláctico, el gas difuso que conecta las galaxias. Al estudiar cómo este gas interactúa con galaxias como el sombrero, los científicos esperan descubrir los procesos que alimentan la formación de estrellas y regulan el crecimiento de las galaxias. Al contemplar la galaxia del sombrero, recordamos el potencial ilimitado del cosmos. Cada descubrimiento sobre M104 no es solo un paso adelante en la ciencia, es un testimonio de la capacidad de la humanidad para cuestionar, explorar y soñar. El sombrero es más que una galaxia. Es un símbolo de la infinita capacidad del universo para la maravilla, la complejidad y la belleza. Y a medida que nuestras herramientas se vuelven más poderosas y nuestras teorías más refinadas, los misterios de M104 continuarán inspirando a la próxima generación de exploradores, pensadores y soñadores. El universo, vasto e insondable, revela continuamente destellos de su complejidad. Y entre sus maravillas celestiales, la galaxia del sombrero se destaca como una obra maestra de la arquitectura natural. Eso nos atrae no solo con su belleza, sino también con los secretos que encierra, secretos que superan los límites de nuestra comprensión y encienden nuestras curiosidades más profundas. Desde los movimientos silenciosos de sus estrellas hasta las fuerzas ocultas que dan forma a su evolución. La galaxia del sombrero es una historia que espera ser desentrañada, un rompecabezas tejido con hilos de tiempo, gravedad y luz. Imagínese de pie en el borde de su disco luminoso, rodeado de miles de millones de estrellas, cada una de las cuales podría albergar planetas. La sola idea es asombrosa. ¿Cómo serían esos mundos? ¿Podría haber un planeta con seres inteligentes mirando hacia atrás a su versión del cosmos, preguntándose si ellos también son parte de algo más grande? La búsqueda de vida extraterrestre no se trata solo de encontrar, se trata de conectar con algo fundamentalmente universal, cerrando la brecha entre lo que sabemos y lo que podría ser. La luz que vemos hoy desde la galaxia del sombrero comenzó su viaje hace 31 millones de años, viajando a través de la silenciosa extensión del espacio para llegar a nuestros ojos. Durante ese tiempo, la vida en la Tierra evolucionó desde los primeros mamíferos hasta el dominio de los humanos. Este simple hecho, que la luz sirve como mensajero y como máquina del tiempo, subraya la profundidad de la observación astronómica. Cada fotón capturado por nuestros telescopios lleva consigo la historia de la galaxia, codificando eventos que recién ahora estamos comenzando a descifrar. El intrincado equilibrio que permite que existan galaxias como la del sombrero es impresionante. La gravedad atrae a las estrellas hacia adentro, uniéndolas a sus órbitas, mientras que el momento angular evita el colapso, manteniéndose la elegante estructura que observamos. Pero debajo de este aparente orden se esconde el caos. Las estrellas nacen del colapso de nubes de gas, mientras que otras se encuentran con finales ardientes como supernovas, dispersando sus restos enriquecidos por toda la galaxia. Estas explosiones forjan los elementos pesados esenciales para la vida, esparciéndolos en el espacio interestelar para ser incorporados a nuevas estrellas, planetas y tal vez incluso seres vivos. Cada átomo de tu cuerpo fue una vez parte de una estrella que vivió y murió hace miles de millones de años. Este reciclaje cósmico nos conecta no solo con la Tierra, sino con las estrellas mismas. El camino de polvo de la galaxia del sombrero, oscuro y enigmático, es más que una característica visual sorprendente.
Es una región dinámica donde las estrellas se están formando activamente. Pero, ¿por qué la formación estelar de la galaxia parece tenue en comparación con las galaxias más activas? ¿Se está acercando al final de su ciclo de vida como un sistema de formación estelar? ¿Sistema? ¿O se encuentra en un delicado equilibrio, sosteniéndose a sí mismo sin los dramáticos estallidos de energía que se ven en las galaxias más jóvenes? Estas preguntas no se limitan a entender el M104. Se trata de comprender los ciclos de vida de las galaxias en su conjunto. El halo de la galaxia del sombrero, vasto y lleno de antiguos cúmulos globulares, es otra fuente de fascinación. Estos cúmulos contienen algunas de las estrellas más antiguas del universo, formadas cuando el cosmos era joven y dominadas por el gas primordial. Estudiarlos es como mirar una fotografía del universo en su infancia. ¿Qué historias cuentan estas estrellas? ¿Qué condiciones condujeron a su formación y cómo han sobrevivido durante miles de millones de años? Las respuestas pueden revelar no solo la historia del sombrero, sino también la narrativa más amplia de la evolución galáctica. La materia oscura, el pegamento invisible que mantiene unidas a las galaxias, añade otra capa de intriga. La curva de rotación de la galaxia del sombrero, cómo se mueven sus estrellas a varias distancias del centro, desafía las predicciones de la física newtoniana, apuntando a la existencia de la materia oscura. Pero, ¿qué es la materia oscura? ¿Está compuesto de partículas exóticas o insinúa una falla fundamental en nuestra comprensión de la gravedad? Los experimentos de todo el mundo se apresuran a responder a estas preguntas, pero por ahora, el sombrero sigue siendo un testimonio de las fuerzas invisibles que dan forma al cosmos. En su núcleo se encuentra un agujero negro supermasivo, un monstruo gravitacional cuya presencia desafía la comprensión. A diferencia de los agujeros negros de masa estelar, que se forman a partir del colapso de estrellas, estos homólogos supermasivos parecen haber existido desde las épocas más tempranas del universo. ¿Cómo se forman tan rápido? ¿Fueron sembrados por las primeras estrellas o crecieron a través de fusiones y acreciones a lo largo del tiempo? El agujero negro del sombrero está relativamente tranquilo hoy en día, pero su pasado puede contener pistas sobre estas preguntas. ¿Podría haber sido una vez un cuásar, resplandeciente de energía mientras devoraba la materia circundante? Y si es así, ¿cómo hizo la transición a su actual estado latente? La galaxia del sombrero también desafía nuestras clasificaciones tradicionales de las galaxias. Exhibe características tanto de espirales como de elípticas, difuminando las líneas entre estas categorías. Esta dualidad sugiere una historia compleja, posiblemente involucrada fusiones con galaxias más pequeñas o interacciones con sistemas vecinos. ¿Qué procesos condujeron a esta estructura híbrida? ¿Fue una acumulación lenta y constante de materia o una serie más caótica de eventos? Comprender estas dinámicas podría remodelar la forma en que pensamos sobre la formación y evolución de las galaxias. Mirando más allá de la propia galaxia, se nos recuerda que es parte de una vasta red cósmica. Las galaxias no son islas aisladas, sino que están conectadas a través de los filamentos gravitacionales de la red cósmica, una estructura que se extiende por todo el universo observable. La galaxia del sombrero, enclavada dentro del supercúmulo de Virgo, interactúa con esta red, influyendo y siendo influenciada por sus vecinas. Estas interacciones, aunque sutiles, dejan huellas duraderas que dan forma a la evolución de la galaxia a lo largo de miles de millones de años. Y, sin embargo, a pesar de toda su grandeza, la galaxia del sombrero es solo una de billones. Cada galaxia, desde los sistemas enanos más pequeños hasta las elípticas más grandes, cuenta su propia historia. Juntos, forman un mosaico del universo, un tapiz tejido con hilos de luz, materia y tiempo. El sombrero es un solo hilo en este tapiz, pero es un hilo rico en detalles y significado, un recordatorio de la complejidad y la belleza que define el cosmos. A medida que continuamos estudiando la galaxia del sombrero y sus contrapartes, no solo estamos aprendiendo sobre objetos distantes, sino que estamos descubriendo los mecanismos que gobiernan el universo mismo. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca a la comprensión de los orígenes, la estructura y el destino final del cosmos. La galaxia del sombrero es un faro de maravilla y un desafío a nuestro intelecto, que nos invita a mirar más profundamente, pensar más ampliamente y soñar en grande. A su luz, encontramos no solo respuestas, sino la inspiración para seguir haciendo preguntas. La galaxia del sombrero, aunque aparentemente serena y estática desde nuestro distante punto de vista, es en realidad una entidad dinámica y en evolución, un microcosmos de la incesante actividad del universo.
Bajo su tranquila fachada se esconde un reino donde nacen y mueren las estrellas, donde fuerzas invisibles como la materia oscura esculpen su forma y donde los ecos de la historia cósmica reverberan a lo largo de miles de millones de años. Su muy la existencia nos desafía a enfrentar los profundos misterios del espacio, el tiempo y la naturaleza de la realidad misma. El agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia Sombrero, con una masa que supera los 1.000 millones de soles, es un coloso gravitacional cuya mera presencia da forma a la galaxia que lo rodea. A pesar de su letargo, ejerce una influencia invisible pero profunda, orquestando el movimiento de las estrellas cercanas y las nubes de gas. Los científicos teorizan que tales agujeros negros pueden actuar como reguladores cósmicos, y su producción de energía puede alimentar o apagar la formación de estrellas. ¿Podría la naturaleza tranquila de este agujero negro ser un signo de una galaxia en equilibrio? ¿O es la calma antes de otra época de actividad? La observación de sus sutiles efectos gravitatorios permite a los astrónomos sondear las profundidades de lo invisible, despegando capas de la historia cósmica codificada en las órbitas de las estrellas circundantes. El camino de polvo que rodea la galaxia del Sombrero, golpeando contra el núcleo brillante, no es simplemente un telón de fondo para esta maravilla cósmica. Es un entorno activo y en constante cambio donde residen los componentes básicos de las estrellas y los planetas. Las nubes moleculares dentro del carril, densas de gas y polvo, son los viveros donde se forman nuevas estrellas. Sin embargo, las condiciones para el nacimiento de estrellas son precarias y dependen de un delicado equilibrio entre el colapso gravitacional y las fuerzas perturbadoras de la turbulencia, los campos magnéticos y la presión de radiación. La observación de este proceso en detalle con telescopios avanzados revela la intrincada interacción de la física que gobierna la creación de estrellas, arrojando luz sobre cómo galaxias como el Sombrero mantienen sus poblaciones luminosas durante miles de millones de años. Más lejos, el vasto halo del Sombrero es una región de intriga, llena de antiguos cúmulos globulares y una gran cantidad de materia oscura. Estos cúmulos son restos fosilizados del universo primitivo. Sus estrellas se formaron a partir de los gases primordiales que existieron poco después del Big Bang. Cada cúmulo globular es una instantánea del tiempo cósmico, y sus diferentes composiciones insinúan la compleja historia de crecimiento e interacción de la galaxia. El halo del Sombrero es inusualmente rico en tales grupos, lo que sugiere que ha experimentado un camino evolutivo único. Absorbió galaxias más pequeñas durante su formación, cada una contribuyendo con su propia población de cúmulos, ¿o se formó de forma aislada, construyendo su halo solo a través de procesos internos? Uno de los misterios más tentadores de la galaxia del Sombrero reside en su naturaleza híbrida. Su protuberancia brillante y esférica es característica de las galaxias elípticas, mientras que su disco delgado y bien definido se alinea con las propiedades de las galaxias espirales. Esta dualidad desafía la clasificación fácil, lo que genera preguntas sobre su formación. ¿Comenzó como una galaxia espiral que luego acumuló una protuberancia central masiva? ¿O fue una galaxia elíptica que desarrolló un disco a través de interacciones posteriores? La respuesta puede estar en las poblaciones estelares de la galaxia. Al analizar las edades, composiciones y movimientos de sus estrellas, los astrónomos pueden reconstruir su viaje evolutivo, reconstruyendo una narrativa que abarca miles de millones de años. Más allá de la propia galaxia del Sombrero, su contexto dentro del universo más grande añade otra capa de fascinación. Las galaxias no son vagabundos solitarios. Existen dentro de una vasta e intrincada red de materia y energía. El supercúmulo de Virgo, donde reside el Sombrero, es una de las estructuras más grandes conocidas en el cosmos, sus galaxias interconectadas por la atracción gravitacional de la materia oscura. Estos filamentos cósmicos, invisibles a simple vista, forman el andamiaje del universo, dictando el movimiento de las galaxias y el flujo de gas entre ellas. La posición del Sombrero dentro de esta red influye en su evolución, ya que las mareas gravitacionales de las galaxias cercanas moldean sutilmente su estructura y actividad de formación estelar. El descubrimiento de la energía oscura ha añadido otra capa de complejidad al estudio de galaxias como el Sombrero. Esta misteriosa fuerza, responsable de la expansión acelerada del universo, impregna el espacio y afecta a las trayectorias de las galaxias a escala cósmica. Mientras que la materia oscura se une, las galaxias se juntan. La energía oscura las separa, creando un delicado tira y afloja cósmico. Las observaciones del Sombrero y sus vecinos proporcionan datos críticos para comprender la interacción de estas fuerzas, ofreciendo pistas sobre el destino final del universo. ¿Continuará el cosmos expandiéndose para siempre,
volviéndose más frío y oscuro a medida que las galaxias se separan? ¿O revertirá el curso, colapsando en un dramático Big Crunch? A pesar de la aparente tranquilidad del sombrero, es probable que su pasado contenga historias de colisiones e interacciones dramáticas. Las galaxias se fusionan con frecuencia en la danza cósmica. Sus estrellas y nubes de gas se entremezclan en eventos que pueden desencadenar ráfagas de formación estelar o alimentar agujeros negros centrales. La estructura híbrida del sombrero puede ser el resultado de tales interacciones, cada una de las cuales deja atrás de sí sutiles rastros en forma de corrientes de marea, discos deformados o poblaciones estelares inusuales. Las técnicas de imagen avanzadas, capaces de detectar las características más tenues, están comenzando a descubrir estas cicatrices ocultas, proporcionando una ventana a los procesos caóticos que dan forma a las galaxias a lo largo del tiempo. En la búsqueda de vida más allá de la Tierra, la galaxia del sombrero también desempeña un papel simbólico. Dentro de su disco, miles de millones de estrellas pueden albergar sistemas planetarios, algunos de los cuales podrían albergar las condiciones necesarias para la vida. El descubrimiento de exoplanetas dentro de nuestra propia galaxia ha revelado una asombrosa diversidad de mundos, desde planetas similares a la Tierra en zonas habitables hasta gigantes gaseosos con atmósferas exóticas. Si los planetas de la galaxia del sombrero comparten características similares, podrían albergar formas de vida completamente diferentes, moldeadas por las condiciones únicas de sus entornos. Si bien la exploración directa de los sistemas distantes permanecen fuera de nuestro alcance, su potencial nos inspira a seguir buscando a nuestros vecinos cósmicos. A medida que la tecnología avanza, también lo hace nuestra capacidad para estudiar galaxias como el sombrero con un detalle sin precedentes. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb y el telescopio extremadamente grande prometen revolucionar nuestra comprensión del cosmos, permitiéndonos mirar más profundamente en el universo y descubrir los procesos que gobiernan su evolución. Estas herramientas nos permitirán estudiar no solo las estrellas y el gas del sombrero, sino el tejido mismo del espacio-tiempo, sondeando fenómenos como las ondas gravitacionales y la naturaleza de la materia oscura. La galaxia del sombrero es más que un objeto celeste. Es un recordatorio de la inmensidad y complejidad del universo. Nos invita a cuestionar, a explorar y a soñar, desafiándonos a mirar más allá de nuestro entorno inmediato y considerar nuestro lugar en el cosmos. Cada descubrimiento sobre el sombrero es un paso más hacia la comprensión del gran diseño del universo, pero también sirve como un humilde recordatorio de cuánto se desconoce. A su luz, encontramos no solo respuestas, sino también la inspiración para continuar el viaje de descubrimiento, alimentado por la curiosidad insaciable que nos define como especie. La galaxia del sombrero continúa cautivando no solo como una maravilla celestial, sino como un símbolo de la complejidad y el misterio ilimitados del universo. Cuanto más lo estudiamos, más nos damos cuenta de cuán profundamente interconectados están sus componentes y cómo reflejan los procesos más grandes que están en juego en todo el cosmos. Es una galaxia que desafía la clasificación simple, un híbrido de elegancia y enigma, que nos invita a desentrañar sus secretos. El núcleo de la galaxia, que brilla como un faro brillante en el oscuro mar del espacio, cuenta la historia de fuerzas increíbles en acción. Los agujeros negros supermasivos como el que está en el centro del sombrero se sabe que influyen en su entorno de maneras profundas. Aunque este agujero negro en particular está inactivo ahora, los científicos creen que alguna vez pudo haber sido un núcleo galáctico activo, un cuásar tan luminoso que podría haber eclipsado a toda la galaxia durante millones de años. Tales explosiones de energía habrían tenido el poder de remodelar la estructura de la galaxia, empujando el gas hacia afuera y deteniendo la formación de estrellas, al tiempo que enriquecían el medio intergaláctico con elementos pesados forjados en las estrellas. Pero, ¿por qué el agujero negro se ha quedado en silencio? ¿Podría reavivarse en el futuro? Los agujeros negros se alimentan de materia, y si el nuevo material, gas, polvo o incluso una estrella entera, se acerca demasiado, el gigante inactivo podría despertar en un incendio espectacular. Observaciones de la última generación de rayos X e infrarrojos. Los telescopios pueden revelar signos de este drama en cámara lenta, mostrando cambios sutiles en el entorno del agujero negro que podrían indicar su próximo acto. El carril de polvo único de la galaxia del sombrero es otra fuente de intriga. El polvo, a menudo considerado como una molestia que oscurece las estrellas, es en realidad uno de los ingredientes más importantes del universo. Es dentro de estas densas regiones de gas y polvo donde nacen las estrellas. Pero, ¿por qué el carril de polvo del sombrero está tan claramente definido?
La mayoría de las galaxias espirales exhiben brazos amplios y sinuosos ricos en regiones de formación estelar. Sin embargo, el disco del sombrero permanece relativamente sin rasgos distintivos, casi minimalista. ¿Podría ser el resultado de una fusión pasada que redistribuyó el material de la galaxia en esta configuración inusual? ¿O está gobernado por fuerzas internas, como los efectos gravitacionales de su halo de materia oscura o la influencia de los campos magnéticos que atraviesan su disco? El halo de la galaxia del sombrero ofrece una perspectiva completamente diferente. Extendiéndose mucho más allá del disco visible, este halo es una vasta esfera de influencia, poblada por antiguos cúmulos globulares e infundida con materia oscura. Es un tesoro de información sobre el universo primitivo. Cada cúmulo globular, un grupo compacto de estrellas unidas por la gravedad, actúa como un fósil, preservando las condiciones del universo tal como era hace miles de millones de años. Estos cúmulos se formaron antes de que la propia galaxia del sombrero tomara forma, proporcionando pistas sobre los procesos que llevaron a la formación de galaxias. Una de las características más atractivas del halo es su conexión con el concepto de arqueología galáctica. Al estudiar los movimientos, composiciones y edades de las estrellas y los cúmulos en el halo, los astrónomos pueden reconstruir la historia de formación de la galaxia. Pueden identificar restos de galaxias que fueron absorbidas por el sombrero durante miles de millones de años, trazando las trayectorias de estas antiguas colisiones cósmicas. Estas fusiones no son solo eventos violentos, sino que también son creadores, sembrando la galaxia con nuevas estrellas, enriqueciendo su gas con elementos pesados y contribuyendo al crecimiento de su agujero negro central. El lugar de la galaxia del sombrero dentro de la red cósmica añade otra capa de intriga. Esta red, una intrincada red de galaxias, materia oscura y gas intergaláctico, es el andamiaje del universo, que dicta el movimiento y la evolución de las galaxias a las escalas más grandes. El sombrero, situado dentro del supercúmulo de Virgo, interactúa sutilmente con sus vecinos a través de fuerzas gravitacionales. Estas interacciones pueden eliminar el gas, encender ráfagas de formación estelar o dejar corrientes de marea tenues, etéreas rastros de estrellas arrancadas de otras galaxias. La búsqueda de estas débiles huellas requiere los telescopios más sensibles, capaces de detectar luz miles de millones de veces más débil que el cielo nocturno. Si bien la galaxia del sombrero es una maravilla por derecho propio, también sirve como clave para comprender fenómenos más amplios, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura, la masa invisible que mantiene unidas a las galaxias, es evidente en la curva de rotación del sombrero, es decir, como sus estrellas se mueven a diferentes distancias del centro. Las estrellas exteriores orbitan mucho más rápido de lo que deberían basándose únicamente en la materia visible, lo que revela la presencia de un halo masivo e invisible de materia oscura. Pero, ¿qué es esta misteriosa sustancia? Los experimentos en la Tierra están tratando de detectar partículas de materia oscura directamente, mientras que las simulaciones cosmológicas utilizan galaxias como el sombrero para refinar sus modelos de cómo esta materia invisible da forma al universo. La energía oscura, aún más misteriosa que la materia oscura, gobierna la expansión del universo mismo. Las observaciones de galaxias como la del sombrero proporcionan datos críticos para comprender esta fuerza enigmática. Al medir las distancias y velocidades de las galaxias, los científicos han descubierto que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado, impulsado por la energía oscura. Las implicaciones son profundas. Si la energía oscura continúa dominando, el universo podría terminar en una gran congelación, donde las galaxias se separan tanto que su luz ya no puede llegar entre sí, dejando un cosmos frío y oscuro. Galaxias como la del sombrero pueden contener pistas sobre cómo se desarrolla este proceso y lo que significa para el futuro del universo. Sin embargo, incluso mientras lidiamos con estas grandes preguntas, la galaxia del sombrero nos invita a considerar la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Dentro de su disco, miles de millones de estrellas pueden albergar sistemas planetarios, algunos de los cuales podrían tener las condiciones necesarias para la vida. La búsqueda de exoplanetas en nuestra propia galaxia ha revelado una impresionante variedad de mundos, desde planetas similares a la Tierra hasta gigantes gaseosos con atmósferas exóticas. Si la vida existe en la galaxia del sombrero, podría tomar formas que ni siquiera podemos imaginar, moldeadas por entornos muy diferentes a los de la Tierra. La idea de que seres inteligentes puedan estar observando su versión del universo desde el interior de M104 es a la vez humilde y estimulante.
A medida que nuestros telescopios se vuelven más potentes y nuestros modelos computacionales más sofisticados, los misterios de la galaxia del sombrero continuarán desvelándose. Cada descubrimiento añade una nueva capa a nuestra comprensión, no solo de esta galaxia en particular, sino del universo en su conjunto. El sombrero es un recordatorio de que la ciencia es un viaje, alimentado por la curiosidad e impulsado por el deseo de explorar lo desconocido. A su luz, estamos conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos. Un cosmos que es tan vasto como hermoso, tan misterioso como inspirador. La galaxia del sombrero se erige como un faro en el cielo nocturno, instándonos a seguir mirando hacia arriba, a seguir cuestionándonos y a seguir buscando nuestro lugar en este extraordinario universo. No es solo una galaxia, es un reflejo de las infinitas posibilidades que nos esperan, un recordatorio de que los mayores descubrimientos aún pueden estar por venir. La galaxia del sombrero, M104, sirve como piedra angular para la investigación científica, ofreciendo información sobre algunos de los misterios más profundos de la astrofísica. Desde sus características estructurales únicas hasta las fuerzas subyacentes que gobiernan su evolución, el sombrero representa un microcosmos de los complejos procesos que dan forma al universo. La investigación en curso sobre esta galaxia no solo mejora nuestra comprensión de sus características distintivas, sino que también arroja luz sobre los fenómenos universales que se aplican a las galaxias de todo el cosmos. La materia oscura sigue siendo uno de los temas más desconcertantes y significativos de la astrofísica. Las observaciones de la curva de rotación de la galaxia del sombrero proporcionan pruebas convincentes de su existencia. Las estrellas y el gas en las regiones exteriores de la galaxia orbitan mucho más rápido de lo que deberían, aunque solo sea la materia visible estaban presentes. Esta discrepancia sugiere la presencia de un enorme halo de masa invisible que envuelve la galaxia. Para sondear esta enigmática fuerza, los científicos utilizan sofisticadas simulaciones que imitan el comportamiento de las galaxias con diferentes distribuciones de materia oscura. Al comparar estos modelos con las observaciones de la galaxia del sombrero, los investigadores refinan las teorías sobre las propiedades de la materia oscura. Algunos experimentos, como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones o los detectores subterráneos profundos, tienen como objetivo detectar directamente partículas de materia oscura, mientras que otros se centran en sus efectos indirectos, como las lentes gravitacionales. En el caso de la galaxia del sombrero, su enorme halo desvía la luz de los objetos de fondo, proporcionando otra forma de estudiar la escurridiza sustancia que da forma a su estructura. El prominente carril de polvo del sombrero es un sitio de formación estelar en curso, aunque a un ritmo moderado en comparación con las galaxias más activas. Estudios recientes con telescopios como ALMA, Atacama Large Millimeter/Sub-Millimeter Array, han revelado detalles intrincados del gas molecular dentro de esta ruta. Moléculas como el monóxido de carbono CO, que emiten ondas de radio detectables en longitudes de onda milimétricas, sirven como trazadores del gas frío esencial para el nacimiento de las estrellas. Estas observaciones han puesto de manifiesto bolsas de gas denso donde las fuerzas gravitacionales están superando la turbulencia interna, lo que lleva a la formación de nuevas estrellas. Comprender por qué la tasa de formación de estrellas en la galaxia del sombrero es relativamente baja en comparación con otras galaxias espirales es fundamental. Área de investigación. Podría deberse a factores ambientales, a la retroalimentación interna del agujero negro central de la galaxia o a la influencia de su halo de materia oscura. La protuberancia brillante y el halo extendido de la galaxia sombrero la convierten en un excelente objetivo para estudiar la evolución química. Al analizar los espectros de luz de las estrellas en estas regiones, los astrónomos pueden determinar sus composiciones químicas, edades y movimientos. Estos datos proporcionan una línea de tiempo del enriquecimiento de la galaxia con elementos pesados producidos en supernovas y otros procesos estelares. El halo del sombrero, poblado por miles de cúmulos globulares, contiene algunas de las estrellas más antiguas del universo. Estos cúmulos son reliquias de una era anterior, formados cuando el universo aún era dominado por el hidrógeno y el helio. Al estudiar su metalicidad, la abundancia de elementos más pesados que el helio, los investigadores pueden inferir las condiciones del universo temprano y los procesos que llevaron a la formación de la galaxia. La distribución de metalicidad bimodal observada en los cúmulos globulares del sombrero sugiere una historia de formación de estrellas internas y fusiones externas, proporcionando pistas críticas sobre su camino evolutivo. En el corazón de la galaxia del sombrero se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 1.000 millones de soles.
El estudio de este gigante gravitacional proporciona información sobre la relación entre los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas. Las observaciones de las estrellas y el gas que orbitan cerca del agujero negro revelan su masa e influencia en la región circundante. Un área de interés es el papel del agujero negro en la regulación de la formación de estrellas. A través de un proceso conocido como retroalimentación, la energía liberada por el agujero negro puede calentar o expulsar gas, suprimiendo la formación de estrellas. Si bien el agujero negro del sombrero está actualmente inactivo, su actividad pasada puede haber desempeñado un papel fundamental en la configuración de la estructura de la galaxia. Las observaciones de rayos X e infrarrojos de alta resolución se están utilizando para buscar evidencia de estallidos pasados, como ondas de choque en el gas circundante o firmas químicas inusuales. La clasificación de la galaxia del sombrero como un híbrido entre una galaxia espiral y una elíptica la convierte en un tema fascinante para el modelado teórico. Las galaxias espirales suelen tener discos prominentes con brazos bien definidos, mientras que las galaxias elípticas se caracterizan por sus formas esféricas u ovaladas y falta de estructuras de disco. El sombrero, con su protuberancia brillante y su disco extendido, exhibe características de ambos. Las teorías sugieren que esta estructura híbrida puede ser el resultado de una combinación de dinámicas internas e interacciones externas. Por ejemplo, una fusión pasada con una galaxia más pequeña podría haber desencadenado la formación de la protuberancia central masiva mientras se preservaba el disco. Alternativamente, el sombrero puede haberse formado en una región con una densidad inusualmente alta, lo que le permite acumular características tanto espirales como elípticas. Al modelar la dinámica gravitacional y la evolución química de la galaxia, los científicos pretenden descubrir los procesos que condujeron a su apariencia única. Si bien la galaxia del sombrero parece relativamente inalterada, los investigadores sospechan que pueden existir débiles características de marea, lo que revela evidencia de interacciones pasadas con otras galaxias. Estas características, como las corrientes estelares o los discos deformados, son los restos de encuentros gravitacionales que redistribuyen las estrellas y el gas. La detección de estas firmas tenues requiere técnicas de imagen avanzadas, a menudo a niveles de brillo superficial extremadamente bajos. Los próximos telescopios, como el Observatorio Vera C. Rubin, tendrán la capacidad de detectar estas características sutiles, proporcionando nuevos conocimientos sobre el pasado del sombrero. Al estudiar los remanentes de marea, los investigadores pueden reconstruir la historia de interacción de la galaxia y probar teorías sobre su crecimiento a través de fusiones. La galaxia del sombrero también contribuye a nuestra comprensión de la estructura a gran escala del universo y el papel de la energía oscura. Observar su posición y movimiento dentro del supercúmulo de Virgo ayuda a mapear la distribución de la materia y la influencia de la expansión cósmica. El estudio de los cúmulos de galaxias, incluido el cúmulo de Virgo, ha revelado que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por una fuerza misteriosa conocida como energía oscura. Al medir el corrimiento al rojo del sombrero y compararlo con modelos teóricos, los astrónomos refinan las estimaciones de las propiedades de la energía oscura. Esta investigación tiene profundas implicaciones para el destino final del universo, ya sea que continúe expandiéndose para siempre o que finalmente colapse en un Big Crunch. Los avances en la tecnología prometen transformar nuestra comprensión de la galaxia del sombrero y otras similares. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb son capaces de observar las regiones cubiertas de polvo de la galaxia, revelando los lugares de nacimiento de las estrellas y la dinámica de su agujero negro central. Los observatorios terrestres, equipados con óptica adaptativa, pueden resolver estrellas individuales en el halo de la galaxia, proporcionando detalles sin precedentes sobre sus poblaciones más antiguas. Mientras tanto, la próxima generación de estudios cosmológicos mapeará el universo con mayor detalle que nunca, colocando a la galaxia del sombrero dentro del contexto más amplio de la red cósmica. Estos esfuerzos no solo profundizarán nuestra comprensión de M104, sino que también proporcionarán una imagen más completa de cómo evolucionan las galaxias dentro de la vasta e intrincada red del universo. La galaxia del sombrero, con su apariencia llamativa y riqueza científica, es mucho más que un objeto distante en el cielo nocturno. Es una ventana a los procesos que dan forma al cosmos. Cada descubrimiento sobre esta galaxia sirve como un trampolín, acercándonos a responder las grandes preguntas de la existencia. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué fuerzas gobiernan su estructura y evolución? ¿Y cuál es el lugar de la humanidad en este tapiz cósmico? La galaxia del sombrero nos recuerda que la ciencia no es solo una búsqueda de conocimiento.
sino un viaje de descubrimiento impulsado por una curiosidad insaciable por comprender el universo y nuestra conexión con él. La galaxia del sombrero se erige como un monumento a la complejidad y belleza ilimitadas del universo. Es más que un objeto distante y luminoso, es una puerta de entrada a la comprensión de las fuerzas que dan forma a la existencia en las escalas más grandes. Desde su enigmático agujero negro supermasivo hasta su sereno halo poblado de estrellas antiguas, cada aspecto de M104 cuenta una historia de evolución cósmica, interconectada con el tapiz más amplio del universo. A medida que la humanidad se adentra más en los misterios de la galaxia, el sombrero continúa desafiando a nuestra comprensión, instándonos a refinar nuestras teorías y expandir los horizontes de lo que sabemos. Su estructura única difumina los límites de la clasificación, revelando la interacción de la dinámica gravitatoria, los procesos químicos y las colisiones cósmicas. Nos recuerda que las galaxias no son entidades estáticas, sino sistemas vivos que evolucionan a través de ciclos de creación y destrucción, influenciados por fuerzas tanto visibles como invisibles. La galaxia del sombrero también sirve como un recordatorio conmovedor de nuestro propio lugar en el cosmos. Dentro de su disco y halo hay miles de millones de estrellas, cada una con el potencial de albergar planetas, algunos quizás rebosantes de vida. Nos invita a preguntarnos si existen seres inteligentes en algún lugar de la galaxia. ¿Están demasiado cautivados por las estrellas, haciéndose las mismas preguntas profundas sobre sus orígenes y su destino? La ciencia nos ha permitido estudiar esta majestuosa galaxia con exquisito detalle, pero también nos humilla al darnos cuenta de que solo hemos arañado la superficie de lo que queda por descubrir. El sombrero no es solo un tema de estudio, es un símbolo de la curiosidad ilimitada que nos impulsa a explorar, aprender y conectarnos con la inmensidad más allá de nuestro mundo. En las próximas décadas, a medida que las nuevas tecnologías y misiones desbloqueen capas más profundas del universo, la galaxia del sombrero seguirá siendo una piedra angular de la investigación científica, una guía celestial que nos llevará hacia respuestas sobre la materia oscura, la energía oscura y los orígenes de las galaxias. Nos recuerda que el universo es tanto un rompecabezas para resolver como una fuente inagotable de maravillas. En última instancia, la galaxia del sombrero se erige como un faro que ilumina el potencial infinito de la exploración humana. Nos inspira a mirar hacia arriba, no solo para admirar su belleza, sino para aceptar el desafío del descubrimiento. En su luz, encontramos el coraje para hacer las preguntas más audaces, la persistencia para buscar las verdades más profundas y la humildad para reconocer la profunda interconexión de todas las cosas en el cosmos. Es un recordatorio de que a medida que exploramos el universo, estamos, en cierto sentido, descubriéndonos a nosotros mismos, una parte pequeña pero significativa de un todo vasto, dinámico y extraordinario.